grabamos y ahora sí. Participantes. Bueno, mis estimados estudiantes, tienen acceso a las... Ya, muy bien, ahora sí. Tenemos acceso a las diapositivas. Estas son las diapositivas con las que cuentan ustedes en la plataforma de Google Classroom. Hemos podido ver que la posesión es un poder de hecho que una persona ejerce sobre un determinado bien con la intención de tener sobre el mismo un derecho de propiedad. Esto no solo se establece de manera teórica, es decir, no es solo que Carl von Savigny se hubiese dedicado a divagar, sino que también ha sido reconocido por nuestro código y así está definida la posesión en nuestro código civil. Les he explicado que en el mismo código, en el artículo que establece el concepto de la posesión, están los dos elementos, corpus y animus, y posteriormente en la jurisprudencia del Tribunal Supremo de Justicia se establecen estos dos elementos como necesarios para que exista la posesión. Son dos elementos que existen, que hacen que exista posesión. Hemos podido revisar la naturaleza jurídica. En un principio, Savigny nos manifiesta que estamos ante un poder de hecho. Por su parte, Rudolf von Jhering nos va a decir que estamos ante un poder de derecho. Es que al final la posesión es un derecho y esto lo ve desde la perspectiva de los intereses. Carl von Savigny nos dice, no, no es un derecho. Emerge de un hecho. Tiene consecuencias legales este hecho, pero no deja de ser un hecho. Es un hecho que sí produce consecuencias jurídicas, un hecho jurídico, digámoslo así, pero no un derecho. Y al final encontramos una tesis ecléctica que nos va a ayudar a comprender que la posesión es un poder de hecho que se ejerce con consecuencias jurídicas. Muchas veces nosotros tenemos los casos de propietarios, es decir, gente que tiene derecho a la posesión y que posee, y otras veces vamos a tener poseedores que no necesariamente sean reconocidos, que tienen la protección por el derecho, pero que no tienen un derecho como tal, más allá de ese poder de hecho que tiene. El poseedor tiene derecho entonces a estar, a usar el bien, a gozarlo, en la medida, mientras no venga el verdadero propietario a quitárselo, ¿no? Mientras no se interponga contra él una demanda de acción reivindicatoria, por la cual el propietario busque que se le restituya. Entonces la posesión, ese poder de hecho, genera efectos jurídicos. Vamos a ver hoy día también la respuesta a la pregunta que se ha lanzado en nuestro Classroom una vez que revisemos nuestro avance de tema. Quiero pedir disculpas por tener texto tan extenso en las diapositivas. Sin embargo, esto es un material también para los estudiantes, ¿no? Entonces, no tiene solo una finalidad didáctica para enseñar, sino también abarcar contenidos que sean claros para que el estudiante pueda estudiarlo y comprenderlo. Ahora, la doctrina establece varios elementos que hacen que una posesión sea una posesión viciada, ¿ya? Sin embargo, esto sí es un aspecto práctico, es decir, los tribunales de justicia, concretamente el Tribunal Supremo de Justicia, ha establecido ciertos requisitos que demuestran que una posesión no está viciada, ¿ya? Uno de los requisitos para que opere la usucapión, es decir, que para que un poder de hecho se convierta en un poder de derecho, es decir, para que un poseedor se convierta en propietario, es que se ejerza la posesión y se lo haga por el transcurso de tiempo, cierto tiempo establecido. Por eso la posesión también toma importancia dentro de los derechos reales, porque al final puede generar efectos jurídicos, inclusive la propiedad. Pero esa posesión no basta que solo tenga corpus y animus, sino que también tiene que ser una posesión sin vicios. Y los vicios de la posesión van a ser los que vamos a ir desarrollando de a poco. La posesión, para ser tal,
para ser considerada por un tribunal como tal, tiene que cumplir estos requisitos establecidos por el Auto Supremo 257, quebrado 2013, de 23 de mayo de 2013, y Auto Supremo 121, quebrado 2018, de 7 de marzo de 2018. Entonces estamos tomando línea jurisprudencial reciente. Desde 2013 ya se consideraba así, y les aseguro que podemos encontrar jurisprudencia mucho anterior, en la cual se va a poder establecer que estos elementos, estos requisitos para que una posesión sea no viciada, también se establecían por los tribunales de justicia. Estos requisitos también se van a encontrar establecidos en nuestro código, pero de manera un poco más dispersa. Pero nos sirve establecer y revisar la jurisprudencia. Tenemos entonces entre los requisitos que la posesión, para ser tal, para ser considerada como tal, y no viciada, debe ser pacífica. Es decir, que la cosa debe mantenerse sin necesidad de usar violencia. Existen casos en los cuales la posesión se adquiere de forma violenta, pero la posesión se va consolidando y va perdiendo el vicio el momento en que cesa la violencia. ¿A qué vamos con esto? Una posesión en la que constantemente están yendo a reclamarte, a agarrar a patadas tu puerta, a ejercer medidas de hecho sobre ti, a ejercer vis compulsiva o vis absoluta, es decir, violencia física o violencia moral o violencia psicológica incluso contra ti por ser poseedor, no termina siendo posesión, porque estaríamos ante uno de los vicios de la posesión, que es la violencia, ¿ya? Entonces, lo contrario de una posesión pacífica es una posesión violenta, y la violencia es uno de los vicios de la posesión. Si se demuestra que la posesión tiene, o sea, ha sido mantenida, pero durante ese tiempo se ha ejercido violencia contra el poseedor, entonces no existe posesión que pueda ser considerada válida, por lo tanto no podría hacerse efectiva una usucapión en este caso. Hasta ahí espero que sea comprensible. La posesión también tiene que ser pública, es decir, que tiene que hacerse notar frente a la sociedad, que no se oculte el corpus y el ánimo, es decir, que el propietario, bueno, el poseedor, tiene que ejercer actos de manera pública, sin esconderlos de la vecindad, sin esconderlos, lo más importante, basta con que se oculte del propietario para que la propiedad sea clandestina. Lo contrario a una posesión pública es una posesión clandestina. Entonces, la posesión tiene que ser, para ser no viciada, necesita ser pacífica y pública. Si va a ser viciada, es decir, si va a tener vicios, va a ser violenta y clandestina. Como tercer elemento establecido por la jurisprudencia, nosotros encontramos la continuidad. La posesión debe ser continua. Tiene que ser ejercida de manera sucesiva y permanente, nos dice la jurisprudencia, en sentido contrario a la discontinuidad que lleva a la suspensión o interrupción o pérdida de la posesión. Es decir, no es válida una posesión, no es considerada continua para una persona que quiere usucapir si es que ha poseído hace 10 años, ha desaparecido, se ha ido a España unos 8 años, ha vuelto, se ha encontrado con que el bien seguía, pero no ha realizado esos actos de cuidado y se encuentran ahí, qué sé yo, hierbas, etcétera, que demuestran que no ha tenido el corpus como tal, ¿no? No ha tenido el corpus como tal, porque incluso se han entrado otras personas, qué sé yo. Entonces, la continuidad se refiere más a la relación entre la persona y la cosa. Lo contrario sería una posesión discontinua. Algunos teóricos han diferenciado la continuidad de la ininterrupción, ¿ya? La ininterrupción se va a referir a la inexistencia de interrupción natural. La interrupción natural va a ser la pérdida de posesión que no siempre lleva a la interrupción. Dice, el poseedor despojado que ha recuperado el bien dentro de un año podría suceder. Es decir, la interrupción natural se va a dar por el despojo, pero el despojo no siempre va a llevar a la posesión, porque ustedes, como vamos a ver en un momento más, lo que puede suceder es que el poseedor
que ha sido despojado tiene un año para recuperar. Durante ese año se aplica la posesión ideal, es decir, que el poseedor se considera que es poseedor durante un año más después de que ha sido despojado. ¿Para qué? Para que pueda recuperar su posesión mediante el órgano judicial, ¿ya? Mediante el actuar de la jurisdicción, es decir, mediante los jueces, mediante los tribunales y su fuerza. Entonces, esto es algo importante, ¿no? Tiene que ser, si existe interrupción natural, consiguientemente, es decir, ya has dejado pasar el año, el poseedor ha dejado pasar el año, la posesión ya no es una posesión no viciada y termina siendo una posesión viciada. También existe la interrupción civil. La interrupción civil se da mediante la notificación con una demanda. Una demanda que busque la restitución, es decir, la devolución al verdadero propietario, ¿ya? Es la actividad por medios legales del que se pretende verdadero propietario ante el poseedor para no abandonar el derecho que tiene sobre él. Entonces, si un propietario plantea una acción para que le devuelvan el bien, se interrumpe la posesión, entonces a efectos de la prescripción se corta el plazo para la usucapión con una demanda que busque la devolución, ¿ya? Ojo, que busque la devolución. Al respecto existe, por ejemplo, jurisprudencia. Se ha dado el caso en nuestra jurisprudencia, bueno, en nuestra realidad jurídica, de un poseedor que plantea usucapión, ¿ya? Un poseedor, en primer lugar, que había comprado una casa y tenía su título. Y luego viene el propietario y dice, un momento, a ver, quiero ver el contrato con el que has comprado. Y el propietario inicia un juicio contra ese poseedor para anular el contrato. Ojo, para anular el contrato. Entonces, ¿qué pasa? Pasa el tiempo y luego el inquilino, bueno, no era inquilino, el poseedor, el que había comprado el bien con ese título, plantea la usucapión, ¿ya? Al plantear la usucapión, ¿qué es lo que pasa? El propietario dice, un momento, yo he iniciado una acción para anular el contrato, entonces se ha interrumpido la prescripción, ¿ya? Se ha interrumpido la prescripción. Pero el tribunal lo que dice es, un momento, cuando tú buscas anular el contrato, buscas dejar sin efecto obligaciones. No estás buscando, cuando buscas anular un contrato, que las partes, no estás buscando que te devuelvan el bien. Entonces, tú no has iniciado un juicio para que te devuelvan. Es decir, no has iniciado una acción reivindicatoria. Por tanto, no es válido como interrupción del tiempo de usucapión un proceso de nulidad. Eso ha pasado en nuestra realidad jurídica. Entonces, eso a tomar en cuenta, ¿no? La forma de interrumpir la usucapión, el tiempo de la usucapión, de interrumpir la posesión, es mediante una demanda que busque recuperar el bien. No una demanda que busque, qué sé yo, eliminar el contrato, es recuperar el bien directamente. Mayra, dime. Doctor, en el caso que usted nos dijo, entonces Pepito Pérez puede recuperar la propiedad. Pepito Pérez es propietario, ¿no ve? Es propietario. El propietario Sí. tiene la posibilidad, tiene el jus perseguendi, es decir, tiene el derecho de perseguir el bien de manos de quien se encuentre. Entonces, él va a poder ejercer una acción reivindicatoria contra el poseedor para que le devuelva. Pero la ley también protege al poseedor, es decir, ¿qué le dice? Nadie puede sacar, por más propietario que seas, no puedes entrar por violencia al bien para recuperar, porque eso es hacer justicia por mano propia. Y la justicia por mano propia no es válida, no se puede ejercer, está prohibida, por eso existen los juicios que han sustituido esa justicia por mano propia, los procesos que van a estudiar cuando ustedes vean derecho procesal civil. Pero cuando nosotros vamos a ver la propiedad le da al propietario otros derechos diferentes a los de la posesión, ¿ya? Y en este caso que ustedes tienen de Pepito Pérez y Rufus, Pepito Pérez perfectamente puede hacer uso de sus derechos como propietario para pedir la devolución. ¿Se entiende? Eso lo vamos a ver más a fondo
cuando revisemos el derecho de propiedad. Pero el derecho de posesión simplemente es un poder de hecho. Espero haber absuelto tu duda. ¿Se comprendió? Genial. Entonces, la posesión viciada va a ser violenta, clandestina, discontinua, interrumpida y por último, una posesión no viciada, ya volviendo a la posesión no viciada, debe ser inequívoca y ostensible, es decir, que tiene que realizarse mediante actos que impidan al propietario el ejercicio de su derecho, que sean fácilmente perceptibles, es decir, que no puedan ser susceptibles de equivocación. El poseedor tiene que efectivamente realizar actos que no den lugar a dudas que él mismo cree que tiene un derecho, ¿ya? Es decir, el poseedor se opone al propietario y le dice, no, esto es mío, largo de aquí, en otras palabras, ¿no? Obviamente mediante actos. Entonces, la posesión debe ser inequívoca y ostensible. Eso significa que se realicen ese tipo de actos sin oponiéndose inclusive al propietario. Eso nos establece el Auto Supremo 157, quebrado 2017 de 20 de febrero de 2017, entre otros, porque hay varios más que nos van a referir esto. ¿Qué sería lo contrario? Una posesión equívoca. Si el poseedor, digamos, ante el propietario le dice, sí, ¿sabes qué? Tú eres propietario, te voy a devolver de aquí a 2 años, entonces ese no es un poseedor inequívoco, porque está realizando actos que demuestran que no se está oponiendo al derecho de propiedad. Tienen que existir entonces para una posesión que sea válida en una usucapión estos 5 elementos. Tiene que ser una posesión pacífica, pública, continua, ininterrumpida e inequívoca. Lo contrario a esto va a ser una posesión violenta, clandestina, discontinua, interrumpida o equívoca también, ¿ve? Y equívoca, mejor dicho. Si se dan cualquiera de esos elementos, no existe posesión válida. Y por tanto no se puede ejercer, no puede proceder la usucapión. Esto es importante, ¿por qué? Porque bajo estos conceptos se va a debatir en los juicios, por ejemplo. Ustedes varias veces van a ser abogados del propietario al que quieren iniciarle la usucapión. Entonces ustedes lo que tienen que demostrar es que no ha habido corpus y animus. Y además, enseguida le contesto a Ivette. Y además tienen que demostrar, si son abogados de un propietario, que la posesión ha sido violenta, que la posesión ha sido clandestina, que la posesión ha sido discontinua, que ha habido interrupción y que ha sido equívoca. Si se prueba que cualquiera de estos elementos ha concurrido, cualquiera de estos vicios, no hay posesión y no hay usucapión. ¿Qué nos dice Ivette? Doctor, entonces cuando el dueño de una casa vende a otro y les da unos papeles, pero estos papeles no son existentes en derechos reales, o sea, nos dan papeles truchos, ¿ya? Truchos, ya. Entonces, ¿qué pasaría? No podría hacer la usucapión cuando ha pasado 10 años, por ejemplo. No, pueden. Dentro de los 10 años pueden, porque al final la posesión es un poder de derecho, de hecho, mejor dicho. No importa que tengas tus documentos, o sea, ellos son poseedores de buena fe, ¿no? Han creído que el propietario obraba de buena fe. Entonces, que era el verdadero propietario. Y al hacer eso, ellos poseen de buena fe. Entonces, pueden realizar ellos la usucapión porque la posesión, reitero, no necesita título necesariamente. Necesita ciertos actos que demuestren la intención de tener un derecho real. Es decir, si ellos ya tienen servicios básicos, se hacen reconocer por la Junta de Vecinos, a ver, si a ellos nadie los molesta durante ese tiempo, entonces es una posesión pacífica. Si ellos se hacen conocer como propietarios ante la Junta de Vecinos, no esconden a nadie que ellos son propietarios, que tienen sus papeles aunque no sean válidos, entonces son poseedores. Si lo hacen de manera continua, es decir, siempre preocupándose del bien, incluso alquilándolo, pueden alquilarlo, pero siempre realizando los actos de conservación, de cuidado del bien, entonces perfectamente ellos pueden ser poseedores. Si ellos lo hacen de manera ininterrumpida, si nadie les inicia un juicio, si nadie los despoja, entonces no hay problema. Y si ellos de manera inequívoca se oponen ante cualquiera que diga ser propietario, es decir, viene alguien y les dice, pero esto es creo de alguien. No, esto es nuestro. Si ellos obran de tal manera,
y se prueba ante un juez estos aspectos, ellos perfectamente pueden hacer la usucapión, ¿ya? Ahora, si dentro de los 10 años el propietario viene, el verdadero propietario, entonces el propietario tiene todo el derecho de recuperar también su derecho. ¿Lo ve? Y ellos obviamente Doctor, tienen una las consulta. vías, ellos tienen las vías para exigir al que les ha vendido la devolución del dinero, mediante, eso ya van a ver en contratos, ¿eh? Porque eso ya es una relación contractual y no una relación de derechos reales. ¿Algo más, Ivette? Doctor, entonces, o sea, y si tú has hecho ya el usucapión y ya han salido todos los papeles, digamos, ya tu nombre, pero después el dueño vuelve a aparecer y No hay quiere tal, pues. recuperar, Vamos a revisar ya. en la usucapión que la usucapión busca paz social, ¿ya? La sociedad tiene la finalidad que los bienes bueno, me estoy adelantando a nuestro tema, ¿no? Pero igual lo voy a dar por avanzado. No, mentira, vamos a revisar de nuevo. Pero, a ver, la usucapión tiene la finalidad de la paz social, en primer lugar. Tiene también la finalidad que los bienes no sean inertes, ¿ya? Un propietario negligente no puede reclamar posteriormente ser propietario si a favor de una persona ya opera la usucapión, porque la usucapión tiene doble efecto. Un efecto adquisitivo para la persona que es el nuevo propietario y un efecto extintivo para el anterior propietario. Es decir, que se extingue el derecho propietario del anterior propietario y ya no tiene derecho sobre el bien. Y el que era poseedor, es decir, el que tenía una situación de hecho, el que tenía un poder de hecho, convierte ese poder de hecho en un poder de derecho. ¿Ya? ¿Y por qué la usucapión busca la paz social? Porque sería absurdo que cualquier persona, o sea, que uno tenga un bien 10 años y que, o 20 o 30 años, y que venga el verdadero propietario y cuando le dé la gana pida la restitución. ¿No ve? Sería absurdo. Entonces tenemos que buscar cierto mínimo de paz en la sociedad mediante la usucapión. En segundo lugar, sería absurdo que la sociedad tiene finalidades económicas, busca que la economía sea dinámica, es decir, que vaya desarrollándose y moviéndose constantemente. Si un bien está inerte, es decir, no produce nada, es un terreno baldío y bueno, no produce, no genera efectos económicos, la usucapión, bueno, tiene también la finalidad que esos bienes inertes cumplan una finalidad, ¿no? Por eso es que las personas pueden en determinado momento adquirir el bien por usucapión. Y es que al final la usucapión es un castigo a un propietario negligente. Es decir, es absurdo que en 10 años tú no reclames tu derecho de propiedad. Hay diferentes tipos de usucapión, lo vamos a ver cuando nosotros revisemos. Hay la usucapión quinquenal, que opera en 5 años, cuando es de buena fe, cuando hay un título legítimo. Hay la usucapión también decenal, la usucapión sobre bienes muebles sujetos a registro, eso vamos a ver, pero basta con que te diga eso, ¿no? Cuando opera la usucapión, el propietario anterior pierde su derecho. ¿De acuerdo? Está bien, doctor. ¿Se entendió? Sí, doctor, sí. Genial. Con esto entonces hemos acabado este punto. Entonces, es importante definir también la diferencia del poseedor de buena fe y de mala fe. ¿Por qué? Porque la usucapión quinquenal va a operar cuando exista un poseedor de buena fe. Y la posesión, digo, la usucapión decenal puede operar inclusive si el poseedor ha sido de mala fe. No es un requisito que sea de mala fe, ojo, no es un requisito que sea de mala fe. Puede ser un poseedor que ha sido de mala fe y que dentro de los 10 años adquiera la propiedad. Eso es lo que reclama, ¿no? Muchas veces el Tribunal Supremo. Algunos abogados creen que el poseedor tiene que ser de mala fe para hacer la usucapión decenal. No, porque la ley, sería absurdo que la ley proteja a alguien de mala fe, ¿no? O sea, a alguien que tiene mala fe. La ley no está protegiendo a alguien que tiene mala fe. Es decir, simplemente se necesita la posesión por 10 años. Y esos son los dos requisitos para la usucapión. No es que la ley te exija que sea un poseedor de mala fe. ¿Quién es el poseedor de mala fe? Es aquel que tiene pleno conocimiento que ha adquirido del que no era el verdadero propietario. Además, el poseedor de mala fe es aquel que puede haber ingresado por medios violentos.
sin tener derecho alguno, o que ocupa un bien sin que se encuentre en manos de su propietario. Ese es un poseedor de mala fe. El poseedor de buena fe es aquel que cree haber adquirido del verdadero propietario. Algo que tenemos que tener en cuenta es que en el derecho civil en general se presume la buena fe, tanto en contratos, en derechos reales, en todo. La buena fe es la regla, la excepción es la mala fe. Si nosotros consideramos que hay mala fe, tenemos que probar que existe. ¿Ya? ¿Hasta ahí vamos bien? Continuamos entonces. Posesión y detentación. La posesión implica, tal cual establece nuestro Código Civil, un poder de hecho con la intención de tener sobre el bien un derecho de propiedad u otro derecho real. Por otro lado, según Messineo, la detentación es un acto de poseer el bien por cuenta de otra persona, que se denomina también posesión precaria, posesión natural o tenencia. Los actos de tolerancia no fundamentan la posesión. Los actos de tolerancia, reitero, como les había dicho anteriormente, son aquellos que se establecen, es decir, aquella posibilidad que una persona use el bien, que goce el bien, pero por motivos de amistad, de familiaridad, por motivos qué sé yo, de buena vecindad. En esos casos no procede porque está poseyendo a nombre de otra persona, ¿no? A nombre de otra persona. Esto se da en el caso de los hijos que viven en casa de los padres, o el amigo que algunas semanas se queda en la casa del otro amigo. Entonces, estos casos no constituyen posesión. Y por tanto, cuando no hay posesión, no hay usucapión, ¿no? Entonces, un inquilino que todavía reconoce que hay un propietario jamás podría ser usucapión, ¿no? Porque es un detentador que solo tiene el corpus y no así el animus. Tenemos entonces ciertas diferencias. La posesión usualmente nace como un poder de hecho, usualmente. Obviamente en otros casos es reconocido por el derecho porque un propietario puede poseer. La detentación nace como un poder de derecho. ¿Qué significa? Al detentador alguien le da el derecho de estar en la cosa, de usar la cosa, de gozar la cosa. Por ejemplo, sus padres a ustedes, algunos de ustedes les permiten vivir en su casa, de disfrutar, gozar. Y es por eso, es decir, en mérito a las voluntades que se ha generado un derecho, ¿no? El cuidador de casa, por ejemplo, nace con un poder de derecho porque se han acordado ciertas relaciones contractuales con él, ¿no? El inquilino de igual manera nace con un derecho. El problema, la diferencia es que la posesión en sentido estricto se genera sobre cosa ajena usualmente, ¿no? Cuando es una posesión sin derecho. En la detentación se ejercita también sobre cosa ajena, pero no en un sentido estricto, ¿no? Porque la posesión, reitero, puede ser sobre cosa ajena sin tener ningún derecho, pero aún así estar en el bien. La posesión cuenta con corpus y animus, la detentación solo con el corpus. La posesión puede generar efectos jurídicos con el tiempo, es decir, puede adquirirse la propiedad. El paso del tiempo, en cambio, al detentador no le otorga ningún derecho. Aspectos importantes. ¿Por qué es importante también la posesión? Porque la posesión otorga ciertos derechos a la persona que ha sido poseedora, tanto de buena fe como de mala fe. Tienen derechos a recibir, a percibir ciertos derechos, ciertos beneficios, digamos así. Nuestro artículo 94 establece que los poseedores tienen derecho a percibir los frutos del bien, sean frutos naturales, sean frutos civiles, hasta el momento en que son notificados con la demanda. Si es que se le notifica por parte del propietario a estos señores, al poseedor, en ese momento dejan de percibir los frutos y al final se hace una rendición de cuentas y tienen que restituir los frutos al propietario si es que vence, ¿no? Si es que opera la usucapión, ya no hay tal. Reembolso de gastos sobre los frutos que debe entregar. Tiene que reembolsar, ¿no? Los frutos que tiene que entregarle al propietario, tiene que hacerlos. Entonces tiene también ciertas obligaciones. Reembolso de las reparaciones, reembolso, perdón, de los gastos sobre los frutos que debe entregar. ¿Qué significa esto?
Ojo. Tal como hemos establecido, el poseedor tiene que entregar al propietario el bien, los frutos, desde el momento en que se notifica con la demanda. Supongamos que percibe alquileres y le notifica. Desde el momento en que le notifican, los alquileres ya tienen que ser para el propietario. O supongamos que tiene un huerto de mandarinas. Desde el momento en que le notifican, los frutos ya le... Y bueno, posteriormente se demuestra que al propietario se le debe restituir el bien, entonces se le debe restituir también los frutos. Pero el poseedor realiza ciertos gastos. Ojo, el poseedor realiza ciertos gastos para percibir esos frutos. Por ejemplo, gastos en tierra, en abono, en semillas, en sistemas de riego, etcétera. Y todos esos gastos tienen que reembolsarse. ¿Ya? Artículo 95. También tiene derecho al reembolso de las reparaciones extraordinarias. ¿Ya? Es decir, por ciertos motivos existen ciertos gastos imprevistos, que sé yo, algún deslizamiento, alguna lluvia, algún fenómeno natural que hubiese generado daño al bien, que ha provocado las reparaciones realizadas por el poseedor. Entonces el propietario que recupera el bien tiene que pagarle al poseedor esos gastos que se han realizado. Indemnización por mejoras y ampliaciones que no sean de recreo o suntuarias. Entonces, si hay mejoras y ampliaciones que mejoran o que aumentan el valor del bien, se le tiene que pagar a los poseedores los gastos que se hubiesen realizado. Pero si son suntuarios, es decir, si son de adorno, si son gastos de recreo, como dice nuestra ley, al final no deben reembolsarse esto, ¿no? Si es que si yo le has puesto un adorno de un bien bañado en oro, no vale, ¿no? O sea, no se debería restituir este tipo de cosas. Incluso el poseedor podría quitarlas, ¿no? Ahora, hay dos posibilidades de pago, ¿no? El poseedor de buena fe recibe mucho más, bueno, recibe más dinero que el poseedor de mala fe. Los estándares están establecidos en nuestro código en el artículo 97. A ver, espérenme un momentito, vamos a compartir la pantalla. Déjenme buscar artículo 97 de nuestro Código Civil. ¿Qué nos dice? Si es que alguien lo tiene, me puede ir leyendo. Bolivia. Tenemos el artículo entonces 97 de nuestro Código Civil. F3 97. Ya, mejoras y ampliaciones. El poseedor tiene derecho que se le indemnice las mejoras útiles, ¿no? Las necesarias que se hubiesen realizado respecto al bien, para que el mismo, por ejemplo, no perezca, ¿no? Si es de buena fe, la indemnización se hace en el valor que haya aumentado la cosa, ¿ya? La cosa ha aumentado su valor gracias a eso, y el valor que ha aumentado la cosa se le tiene que pagar al poseedor. Si es de mala fe, se tiene que considerar dos aspectos, ¿ya? Los gastos que hubiese podido realizar y el importe, ¿ya? Es decir, se tiene que hacer una comparación entre el valor de la cosa, el valor efectivo de la cosa, y el gasto que hubiese realizado el poseedor de mala fe. Y el valor menor entre estos dos es el que se le tiene que pagar al poseedor de mala fe. ¿Qué sé yo? El poseedor de mala fe ha comprado cemento para reforzar un muro que se iba a caer. Ejemplo. El poseedor de mala fe ha realizado un gasto. Digamos, 100 bolivianos, no más, ¿no? Unos 300 bolivianos en una bolsa de cemento, digamos.
Y el día de hoy el importe, es decir, el valor real es de 320. Entonces hay que hacer una comparación entre el importe, el valor que tiene el gasto que hubiese realizado, y el valor y el gasto que efectivamente ha realizado. Tal vez incluso él ha comprado esas veces de oferta, imagínense, en 200 bolivianos. Entonces al poseedor de mala fe se le paga el monto mínimo entre esos dos. O tal vez el poseedor de mala fe ha comprado en una etapa en la que el cemento era más caro y estaba a 300 bolivianos. Y posteriormente, el cemento actualmente ya vale 100 bolivianos, digamos, la bolsa. Entonces se le paga los 100 bolivianos al poseedor de mala fe, pero se le paga. En cambio, al poseedor de buena fe se le paga el valor que, bueno, se le paga el monto del valor que ha aumentado la cosa. Eso es algo importante de considerar y que no tienen que olvidar. Ahora, esto es importantísimo. El propietario, digo, el poseedor, tiene derecho a retener el bien hasta que se le paguen todos estos montos, todos estos gastos que él hubiese realizado. Si no se le paga, el poseedor tiene derecho a retener el bien, pero obviamente estos importes tienen que ser probados, estos gastos que se hubiesen realizado. No se olviden de eso. El poseedor tiene derecho a retener el bien hasta que el propietario le pague estos gastos. Mientras tanto, no tiene por qué devolver, no tiene por qué restituir. ¿Qué más? Tiene también el deber de resarcir los daños o la pérdida de la cosa cuando debe restituirla. Si se establece, si un juez establece que el poseedor debe restituir la cosa, tiene que establecerse, bueno, el poseedor, en caso de que la cosa perezca, tiene que resarcir los daños. Es lo lógico, ¿no? Es así que llegamos al tema de los interdictos posesorios. Los interdictos posesorios, tenemos 2 minutos, ¿saben? Entonces, voy a pausar, voy a quitar el video y posteriormente voy a volver a iniciar. Si es que gustan, ya saben, me siguen. Si es que no, también pueden retirarse. Pero voy a empezar a explicar los interdictos y al final explicamos la definición de propiedad, de posesión y terminamos ahí. Yo creo que, y después vamos a ingresar a los conceptos básicos, ¿no? De la propiedad. Pero entonces lo corto, quienes gusten se vuelven a conectar en un momentito más, en un instante más me vuelvo a conectar.